Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tanto las Escrituras como el sentido común nos dicen que como cristianos debemos buscar la unidad. Ahí está la orden del apóstol Pablo en Efesios 4:3, que dice: buscad la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto ordenándonoslo a nosotros con la autoridad que Dios le ha dado. Es Dios mismo quien nos lo ordena, y esto en el contexto de la Iglesia. Y los cristianos a lo largo de los siglos han sido culpables de no obedecer perfectamente esta orden, y de hecho muchas veces hemos sido muy imperfectos en obedecerla. Algunos hombres no buscaron la unidad de la Iglesia ni paz en medio de ella, sino que formaron nuevos grupos separados de la Iglesia. Incluso hoy en día las iglesias se dividen porque ciertas personas piensan que otras personas no son lo suficientemente santas o simplemente se llevan mal unos con otros. Y así una iglesia se divide. Estas personas, aunque muchas veces cristianas, no cumplen el mandato de Dios y anteponen su opinión y su parecer y sus sentimientos antes de la orden de Dios de unidad y paz. Otras personas, sin embargo, buscan la unidad por cualquier medio, es decir, a costa de la verdad claramente revelada en las Escrituras, a lo que se llama ecumenismo. Ellos incumplen también el mandato de Dios, pues esta unidad y paz que se nos manda debe buscarse en el Espíritu, que es el Espíritu de la verdad. En el contexto de Efesios 4, además, difícilmente puede estar más claro que Pablo no se refiere a una unidad que esté por encima de la verdad. La unidad debe ser en la verdad, la unidad debe ser doctrinal. Eso es fácil de decir y fácil de entender, pero ¿cuáles son los límites? ¿Cuándo estamos buscando la unidad por encima de la verdad? ¿Y cuándo estamos destruyendo esta unidad por causas que no son vitales, sino que son más por nuestro propio pecado y por nuestro propio egoísmo? Podemos preguntarlo más claramente. ¿Qué conjunto de verdades son tan vitales que hacen lícita la separación de una iglesia? Y aquí me refiero a la iglesia local, pero la pregunta puede ser formulada también para la iglesia universal. ¿Qué verdades son aquellas que separan a la iglesia verdadera de la iglesia falsa, a la iglesia verdadera de los herejes? Aunque este es un tema muy amplio, el tema que vamos a tratar a continuación forma parte de este conjunto de verdades que separan a la iglesia verdadera de la falsa. Y nuestro tema no va a ser la Trinidad, sino la justificación por la fe. La justificación por la fe es un tema tan vital porque tiene que ver con la mismísima esencia de la esencia de las Escrituras. La esencia de las Escrituras es la obra de redención de Dios para con su pueblo. Y la esencia de la redención, de la salvación, es la justificación. La justificación no fue definida en toda su plenitud hasta la Reforma, a principios del siglo XVI, y fue también la esencia de la Reforma, sobre todo en cuanto a Lutero. Esta verdad fue lo que separó al protestantismo del catolicismo, y esta es una causa lícita de división. Hasta entonces no fue definida plenamente, por lo que no podemos culpar de herejía por ejemplo, a San Agustín por no suscribir a esta doctrina. Pero una vez que ha sido definida claramente y ha sido expuesta bíblicamente, tal como lo hicieron Lutero, Calvino, Zwinglio y otros, si después de ser definida es rechazada voluntaria y conscientemente, tal como la Iglesia Católica lo hizo y lo hace, entonces no podemos sino separarnos de ella y llamarla una falsa iglesia. Hubiéramos preferido infinitamente que la Iglesia Católica aceptara su error y se arrepintiera, y así la separación se hubiese evitado. Pero no lo ha hecho, y nuestras preferencias son menos importantes que la verdad que está en juego, por lo que henos aquí, protestantes, y helos allí, Iglesia Católica, separados por el artículo de justificación, aunque no es solo por esto. Así que es este tema vital que trataremos aquí, la justificación. Veremos en primer lugar la necesidad de la justificación. ¿Por qué necesitamos ser justificados delante de Dios? En segundo lugar, definiremos la justificación, qué es lo que es y qué es lo que no es. Y en tercer lugar, veremos cómo vivir la santificación, o más correctamente, cómo vivir en luz de la santificación. Veamos entonces en primer lugar la necesidad de ser justificados. De momento entenderemos justificación como ser considerados justos, rectos, buenos delante de Dios. Que Dios tenga una buena opinión de nosotros. Decimos que es necesario que seamos considerados justos delante de Dios de la misma manera que decimos que es necesario respirar. Podríamos dejar de respirar y moriríamos, y podríamos no ser tenidos por rectos delante de Dios y seríamos condenados. Igual que necesitamos respirar para vivir, necesitamos ser justificados para la vida eterna.
¿Y por qué, si no somos justificados, estamos condenados eternamente por Dios? La respuesta es simple: porque somos culpables delante de Él. No somos rectos, sino que estamos contaminados por el pecado. Delante de Dios, en nuestro estado natural, somos unas criaturas que se han rebelado en contra de su Creador y que se rebelan contra Él en todas las acciones. Pero no solo nos rebelamos contra nuestro Creador, sino que nuestro Creador es el puro amor, justicia, bondad y cualquier otra virtud que nos podamos imaginar. Dios, nuestro Creador, es santo. Así que no solo nos rebelamos contra la autoridad absoluta, sino que nos rebelamos contra todo aquello que es bueno y escogemos lo detestable antes que lo que debe ser amado. Necesitamos ser justificados por Dios, porque si no, la condenación eterna nos sobrevendrá. Y esto es debido a nuestro pecado y debido a la santidad de Dios. Veamos estos dos puntos más en detalle. En primer lugar, que necesitamos ser justificados porque somos pecadores. El hombre fue creado perfecto por Dios. Los deseos de Adán y Eva estaban completamente alineados con los pensamientos de Dios. Sus acciones cumplían siempre su voluntad y había una armonía que nosotros desconocemos entre el hombre y Dios. El amor de Adán fluía sin dificultad hacia Dios y los deseos de Eva de estar en comunión con Dios eran tan naturales como el respirar. Pero esto que fue tan perfecto se rompió. La serpiente engañó a Eva y Adán pecó contra Dios, desobedeciendo la única restricción que tenían. A partir de ese momento, el amor natural hacia Dios, los deseos de comunión y armonía entre el hombre y Dios se desvanecieron y se rompieron en 1000 pedazos. Para Adán y Eva, Dios ya no era un amigo ni un padre, sino un ser todopoderoso que los iba a buscar para castigarlos por sus males. Dios se convirtió en un enemigo del que había que huir, del que había que esconderse. Contaminado por el pecado, la mente de Adán cambió. Comparado con el estado anterior, podríamos decir que Adán incluso sufría de esquizofrenia o de locura. Pero este es el estado en el que se encuentra el hombre y toda la humanidad, huyendo de Dios, viéndole como enemigo, detestando su misma existencia. No importa que Dios nos llene de bendiciones, no importa que el Hijo de Dios viniese a la tierra para que todo el que crea en Él sea salvo, no queremos a Dios. Lo queremos fuera de todos los aspectos de nuestra vida y fuera de todas las áreas de conocimiento y actividad. Con cada una de nuestras acciones y pensamientos y palabras, levantamos nuestro puño hacia el cielo y gritamos: no hay lugar para ti. Y eso no quiere decir que no seamos religiosos. La religión está construida dentro de nosotros y no la podemos ignorar. Necesitamos, como seres humanos, adorar. Pero cambiamos la adoración al único Dios verdadero por el culto a los ídolos, sustitutos patéticos de Dios. Adoramos a plantas, a espíritus, a humanos, a animales. Pensemos en los dioses griegos, que eran meros humanos con superpoderes, pero con unos vicios mayores que los nuestros. Sustituyeron al Dios santo, que requiere santidad, por dioses llenos de vicios y pecados a los que hay que imitar. Una sustitución que no es sorprendente si tenemos en cuenta nuestra naturaleza corrupta. Como dice Pablo en Romanos 1, 22 a 25, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Preferimos el pecado, revolcarnos en aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Preferimos lo opuesto a la justicia, a la bondad, al amor, a la santidad. Preferimos el vicio a la virtud y llamamos vicio a la virtud y virtud al vicio. Nuestra situación es desesperanzadora. Somos plenamente culpables delante de Dios. Eso mismo es lo que Pablo escribe en Romanos 3, reuniendo versículos del Antiguo Testamento, para que quede como testimonio de parte de Dios contra la humanidad entera. Dice así, Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Nacemos por el pecado de nuestro padre Adán, culpables delante de Dios, y agravamos esta culpabilidad con cada minuto que vivimos en este mundo, pecando sin descanso contra su ley, no rindiendo honor a nuestro Creador, no buscándolo, sino haciendo maldad e iniquidad.
Esta es la situación de la humanidad. No nos define nuestra sonrisa amable y nuestro amor por los pobres animales, sino la corrupción de nuestro corazón y nuestra inclinación constante a hacer el mal. ¿Cómo entonces nos ve el juez justo? No puede vernos sino culpables. Pero Dios no es solo un juez justo, es más que eso, es santo, y esto agrava nuestro estado delante de Él. La santidad de Dios es la antítesis a toda impureza moral. La santidad de Dios penetra en todos sus demás atributos, en su amor, en su justicia, su bondad, su omnisciencia, su omnipotencia. Todas están bañadas en la santidad, en la pureza absoluta, en la luz pura. Y por lo tanto el pecado es aquello que Dios más aborrece, odia y detesta porque es lo contrario a lo que es Él. A.W. Pink nos dice que Dios perdona a pecadores, pero que jamás ha perdonado, ni perdona, ni perdonará el pecado. Lo que él quiere decir es que Dios no dejará sin castigo ni un solo pecado, ni de los cristianos ni de los no cristianos. El castigo de los salvos ha caído sobre Jesucristo en la cruz, y el castigo de los impíos caerá sobre ellos mismos durante la eternidad entera en el infierno. Pero ningún pecado queda impune, ni un pecado es olvidado. En este sentido, Dios no perdona ningún pecado. Lo que esto quiere decir es que Dios no es solamente un juez justo que está obligado a condenar por una ley superior a Él. No llora como aquel que no quiere condenar, pero que no tiene otra opción. Dios es santo, aborrece el pecado, por lo tanto encuentra placer en la revelación de su ira sobre los culpables, pues esto revela aún más su santidad y glorifica su santo nombre. A esto nos conducen las gráficas ilustraciones de Isaías, donde se nos presenta un Dios con sus ropas manchadas de sangre por hacer caer su ira sobre los impíos como si fuesen uvas estrujadas. O la ilustración de los Salmos, que nos presenta a Dios como un arquero con su arco tensado, preparado para horadar los corazones de los malhechores. Sobre esto Pink nos dice: el Dios que la inmensa mayoría de los que profesan ser cristianos aman es como un anciano indulgente, quien aunque no las comparta, disimula benignamente las imprudencias juveniles. Pero la palabra de Dios dice: aborreces a los que hacen iniquidad, en el Salmo 5:5, y Dios está airado todos los días contra el impío, en el Salmo 7:11. Preferimos a un Dios dócil, con el que podemos tratar como con un amigo tonto, al cual le gastamos bromas y nos aprovechamos de él. Pero este no es el Dios de las Escrituras. Debido a la santidad de Dios, cuando un pecador está frente a él, se produce la misma reacción que cuando se echa una hoja seca en el fuego. La hoja se consume, se desvanece inmediatamente. Lo mismo ocurre con el impío que se encuentra en la presencia de Dios. Y esta es la razón por la que debemos ser tenidos por justos delante de Dios. Si Dios nos considera como los culpables que somos, entonces nuestro destino no puede ser sino la condenación eterna. Necesitamos ser justificados. Veamos ahora después de ver por qué necesitamos ser justificados, veamos la definición de la justificación. Pero antes de definir lo que es, definamos lo que la justificación no es. Y trataremos dos subpuntos en lo que la justificación no es. Primeramente, la justificación no consiste únicamente en que Dios nos considera justos, rectos y sin pecados. Ya hemos dicho que Dios no pasará por alto ningún pecado. Sería imposible que nos viese y nos tratase como si fuésemos justos. Consideremos, por ejemplo, el versículo 15 de Proverbios 17. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Esta es la palabra de Dios y tiene que ver con la misma naturaleza de Dios, con su santidad, con su justicia. Así como nosotros no podemos exculpar porque sí al que es culpable de crímenes, y así como no podemos culpar al que es inocente, de igual manera Dios no nos puede exculpar a nosotros porque somos culpables. Dios no es aquel abuelo indulgente del que hablaba Pink. No hace la vista gorda con nadie, no omite ningún pecado y no llama justo al que es culpable sin más. Y en segundo lugar, lo que la justificación no es que no somos considerados justos, pero tampoco significa que moralmente somos hechos puros, que se nos implantan virtudes y que ya no pecamos más. La justificación no realiza un cambio moral en nosotros. Hay varias pruebas de ello, por el mismo significado de la palabra justificar en nuestro lenguaje cotidiano. Por ejemplo, cuando decimos las quejas de los trabajadores están justificadas, a lo que nos referimos es que los trabajadores tienen razón en quejarse, a que
a que no pueden ser condenados por sus quejas, ya que son acertadas. Estas quejas no les hace ser ni mejores ni peores, simplemente se emite un juicio por el que son inocentes, son vindicados. Pero más claramente lo vemos en el lenguaje de las Escrituras, como en Lucas 7:29, donde dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios. El pueblo y los publicanos, en este caso, no modificaron la esencia de Dios para hacerlo más moral. Simplemente reconocieron que Dios es justo. Declararon que Dios es justo. Es el mismo caso de Deuteronomio 25:1, donde dice: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. La palabra absolverán aquí, en el griego de la Septuaginta, es la misma que se usa en el Nuevo Testamento para el término justificación. Así el versículo quedaría: si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos justificarán al justo y condenarán al culpable. El justo aquí simplemente es declarado justo, es reconocido justo, no es moralmente hecho justo, no hay un cambio en su interior. Además, en las Escrituras el término justificar es la antítesis de condenar. Lo vemos en este mismo pasaje de Deuteronomio. El justo es declarado justo y el culpable es condenado. Al que es culpable no se le hace moralmente malo y por ende al justificar no se le hace moralmente justo. Solamente se reconoce su posición delante de la ley. Lo vemos también más adelante en este capítulo 5 de Romanos. Por Adán vino la condenación, por Cristo la justificación. Y en ninguno de los casos se refiere a algún cambio moral en nosotros en estos versículos. Una última prueba es que si la justificación significa que Dios produce un cambio moral por el que pasamos de ser pecadores a ser justos en nuestro comportamiento, entonces la ira de Dios seguiría sobre nosotros, porque ¿qué puede haber ocurrido con los pecados anteriores? Seguiríamos siendo merecedores del juicio de Dios. Y veamos ahora qué es la justificación. Si la justificación no es el mero hecho de que Dios nos llama justos, porque no lo somos e iría en contra de su naturaleza hacerlo, y que tampoco la justificación significa que Dios nos cambia moralmente para hacer el bien. La justificación, que es lo que defienden los liberales y los romano-católicos al mezclar las obras humanas en la justificación. Pero la verdad se encuentra en algún lugar en el medio, y no en esos dos extremos. Es de hecho un poco más complejo que esto. La justificación, según las Escrituras, es el acto por el que Dios nos declara justos después de habernos imputado la justicia moral de Cristo y después de habernos perdonado los pecados. Repitámoslo. La justificación es el acto por el que Dios nos declara justos después de habernos imputado la justicia moral de Cristo y después de habernos perdonado los pecados. Hay una declaración de justicia por parte de Dios y hay una justicia moral para el justificado. Lo importante es que esta justicia moral es imputada al pecador después de que sus pecados hayan sido perdonados. Y tanto la justicia imputada como el perdón de pecados vienen solamente por la obra redentora de Jesucristo, de la cual nos apropiamos por la fe. Hay dos componentes básicos en la justificación que no deben obviarse de ninguna manera. Sin estos dos componentes, nuestro entendimiento sobre la justificación, tal como es expuesta en las Escrituras, es erróneo, y esto es un error vital. El primer componente es la obra redentora de Cristo. La encarnación de Cristo, su vida en la tierra, su crucifixión, resurrección y ascensión son la base de la justificación. La encarnación de Cristo tuvo dos propósitos principales. Uno de ellos es con el que estamos más familiarizados, que es para ser crucificado y morir como hombre siendo Dios y así ser intermediador entre Dios y el hombre. El hombre Dios murió en la cruz, sufriendo por los pecados de su pueblo para borrarlos de una vez para siempre, tomándolos sobre sí. El otro propósito fue vivir en este mundo sin pecado, sin mancha, tal como se nos dice en Hebreos 7. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pero ¿por qué vivió Jesucristo durante más de 3 décadas en el mundo en vez de encarnarse directamente como adulto y morir en la cruz? La respuesta la encontramos en 2 Corintios 5:21.
que dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. De la misma manera que Cristo tomó nuestros pecados en la cruz, o como se dice en este versículo, se hizo pecado, así también nosotros tomamos la justicia de Cristo, o como se dice en este versículo, somos hechos justicia de Dios en él. Es el intercambio divino. Nosotros le dimos nuestros pecados a Cristo y Él nos da su justicia, ganada por su obediencia en su vida perfecta sobre la tierra. Y ese es el cumplimiento de la profecía de Zacarías en el capítulo 3, versículos 1 y 5, donde nos dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Somos despojados de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo y somos revestidos con ropas limpias de justicia. Y esta justicia es la justicia de Cristo. El segundo componente que debemos entender es que esta justificación es totalmente ajena a cualquier clase de obra que nosotros hacemos y que es única y exclusivamente por la fe. En estos capítulos de Romanos, así como en Gálatas, sobre todo la justificación se pone en contraposición total a las obras. Ni una vez, cuando se trata de la salvación que tenemos en Cristo, se habla de una mezcla de fe y obras. No hay un término medio. La mismísima definición de la justificación que hemos visto no puede incluir de ninguna manera las obras humanas. De hecho, si leemos atentamente, cuando Pablo empieza a exponer esta gran doctrina en Romanos, dice lo siguiente, en el capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pablo habla de la justicia de Dios que ha sido revelada, no de una justicia de hombres, no de la justicia que nosotros podemos ganar por algún medio u otro. Es la justicia de Dios la que es revelada. Ese es nuestro texto también de Romanos 5.1 que leímos al principio, que dice: justificados pues por la fe y no por la fe y algo más. Lo que es más, Pablo lo presenta como un hecho. Hemos sido justificados. No es algo progresivo, algo que a lo largo del tiempo, cuando seamos perfectos, consigamos. Ha ocurrido, y ha ocurrido de una vez por todas, un evento puntual. Las Escrituras son claras y no hay manera de ahogarnos en ambigüedades como los católicos hacen, a menos que lo hagamos voluntariamente por nuestros intereses oscuros. El Catecismo Corto de Westminster, en la pregunta 33, lo resume de la manera más excelente. La pregunta es: ¿qué es la justificación? Y la respuesta: la justificación es un acto de la libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. Habiendo definido la justificación, quizás sea importante también tratar con lo que es el argumento que más comúnmente se trae en contra de la justificación por la fe sola y exclusivamente por la fe. Y eso se encuentra en Santiago 2.24. Santiago dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Eso Santiago lo dice después de tratar el ejemplo de Abraham en Génesis 15.6, el texto que leímos, diciendo que sus obras fueron su disposición de ofrecer a Isaac en sacrificio. Pero hay dos cosas que debemos observar en cuanto a lo que dice Santiago. En primer lugar, Santiago no trata en su epístola la esencia de la salvación, tal como Pablo lo hace en Romanos o Gálatas, ni trata la justificación como nosotros lo hemos hecho aquí. El carácter de la epístola de Santiago es sumamente práctico, no tanto doctrinal, lo que le permite usar el lenguaje más libremente a lo largo de toda la epístola, que está llena de hipérboles. Lo que Santiago trata es la fe, y más que la fe, los resultados visibles de la fe, es decir, el resultado de creer en el Evangelio. Y en segundo lugar, Santiago dice que Abraham fue justificado por las obras cuando quiso ofrecer en sacrificio a Isaac.
Y aquí vemos cómo Santiago juega con los conceptos y las palabras, porque en Génesis 15:6, en el texto que leímos, dice así: y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. En este texto, en este pasaje de Génesis, no hay obras, y mucho menos está la obra del intento de sacrificio de Isaac. Isaac aquí ni siquiera había nacido. Lo que Abraham creyó fue la promesa de que Dios le daría descendencia, de que Dios le daría a Isaac. Así que Isaac ni siquiera existe aún, y Abraham fue justificado por la fe. El propósito de Santiago es simple, el de demoler la noción de que las obras no tienen cabida en la vida del cristiano. La fe trae como fruto las obras, y esto es lo que Santiago dice. Abraham, porque creyó a Dios, era capaz incluso de ofrecer en sacrificio a su única descendencia. Ese es el punto de Santiago. No trata la justificación, ni tampoco trata la salvación. Después de haber considerado que necesitamos ser justificados por Dios, porque somos pecadores y Él es un Dios santo, y tras haber definido la justificación, que es la imputación de la justicia de Cristo a nuestro favor, veamos en tercer y último lugar los resultados de la justificación, el impacto que tiene la justificación en nuestras vidas, en la vida de los justificados, que somos nosotros, el pueblo de Dios, los que somos redimidos por su gracia. Primeramente veremos los beneficios de la justificación y después las responsabilidades que vienen con la justificación. ¿Cuáles son los beneficios de esta justificación? En realidad hemos mencionado varios y son bastante obvios. Todos fluyen de la gran conclusión a la que llega Pablo en el versículo 1 de Romanos 5 que hemos leído. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El beneficio de la justificación es la paz con Dios. Esta paz no se refiere a la experiencia subjetivos que sentimos en nuestros adentros. Hace referencia a que una vez estuvimos enemistados con Dios, cuando Él, podríamos decir, había puesto precio a nuestra cabeza y nosotros huíamos de Él mientras le lanzábamos insultos. Por su gran amor y por su voluntad libre, decidió, sin embargo, hacer las paces con nosotros por medio de la obra de Jesucristo, por la justificación. Por lo tanto, ya no estamos en un estado de enemistad con Dios. Ahora Dios es nuestro Padre benevolente, que vela por nuestro bien, que nos llena con placer de todas sus bendiciones. Siendo librados de la condenación, somos también librados de los horrores del infierno. Nuestro destino ya no es la condenación eterna, sino la eternidad en la presencia de Dios. Somos también aceptados ahora delante de Dios. Si bien antes no podíamos estar en presencia de Dios porque hubiéramos ardido como la hojarasca en el fuego, ahora se nos invita a su presencia, donde hay gozo infinito y deleite sin fin. La santidad de Dios ahora no es nuestro peor enemigo, sino un objeto de deleite, viendo las perfecciones de Dios y toda la belleza que cada uno de sus atributos posee. Nuestro corazón no está ya más plagado de miedo y de odio, sino de amor y de adoración. Justificados por Él, podemos acceder al trono de gracia, podemos traer nuestras preocupaciones, nuestros deseos más íntimos, nuestras alabanzas y acción de gracias. Y podemos venir con toda confianza, con total confianza, delante de Él, sabiendo que seremos aceptados por la obra magnífica de su Hijo Jesucristo. Esos son los beneficios de la justificación por medio de la obra de Cristo. Paz con Dios, de enemigo a Padre. Veamos ahora las responsabilidades de la justificación. Calvino escribió que la justificación por la fe es la suma de toda piedad. Esto es contrario a la visión de que si hemos sido salvos, entonces nuestras obras no importan para nada y podemos vivir la vida del modo que queramos. El suscribir al artículo de la justificación por la fe pocas veces ha traído los resultados nefastos que la Iglesia Católica falsamente profetizó. Más bien, aquellos que han creído en la justificación por la fe son los que más arduamente se han esforzado y trabajado. Y ahí tenemos los ejemplos de Lutero y Calvino, de los puritanos, de Jonathan Edwards, de George Whitefield y de Spurgeon, y de incontables protestantes más. Estos murieron agotados por sus esfuerzos. Sin embargo, no murieron intentando ganar su salvación por las obras, sino trabajando en la viña de su Padre. Porque estaban confiados en que Dios les recibiría, tuvieron fuerzas para trabajar más que ninguno. Y esta es nuestra situación también. Debemos trabajar sostenidos por el pensamiento constante de que Dios vela por nosotros y que está de nuestra parte. Sostenidos por el pensamiento de que si ahora mismo morimos, seremos plenamente aceptados por Él en gloria, lo mismo que si morimos tras una vida de intenso trabajo.
Teniendo esto claro, trabajemos allí donde Dios nos ha puesto. Los padres en medio de sus familias para su sustento material y espiritual. Las madres influenciando a sus hijos e hijas como pocas personas tienen el privilegio de hacer. Los hijos honrando a sus padres porque es lo más sublime que pueden hacer. Y todos trabajando para ser luz en este mundo de oscuridad, proclamando el Evangelio de la salvación de Jesucristo. Pero tenemos también responsabilidades privadas para con Dios que fluyen de esta justificación. Si bien además de ser justificados hemos sido santificados, es decir, que nuestras mentes han sido cambiadas, que nuestros ojos han sido abiertos, que nuestro corazón ya no ama el pecado, sino que lo odia, esta santificación no es perfecta. La justificación, hemos dicho, es una obra perfecta. Dios nos ha justificado de una vez por todas, y no podemos ser más justificados delante de Él, ni tampoco menos. La santificación, sin embargo, es progresiva. Lo que esto implica es que disfrutar de algunos beneficios de la justificación es una responsabilidad y una disciplina ardua, ya que nuestro corazón no está completamente santificado y por tanto aún tenemos los remanentes de la condición pecaminosa en la que estábamos, cuya esencia es la rebelión contra Dios. Siendo este nuestro estado aquí en la tierra, muchas veces somos poco propensos a alabar a Dios, a darle gracias, a venir en oración delante de Él. El enorme beneficio que Cristo nos ha dado de presentarnos libremente delante de Dios nos parece una carga más que una bendición. Y esta es una de las grandes luchas que tenemos aquí en la tierra, disfrutar de las bendiciones de Dios, y en concreto las bendiciones de la justificación. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y con grandes dosis de esfuerzo, podemos presentarnos delante de nuestro Padre en base a la obra de Jesucristo, y adorarlo, engrandecerlo y pedirle ayuda y fuerzas para nuestras batallas diarias. Cuando esto no sea difícil y estemos llenos de apatía y de cansancio, pensemos en nuestro estado antes de ser salvos por Cristo. Pensemos en cómo nosotros éramos enemigos de Dios, cómo estábamos enemistados con Él y nuestro destino era la condenación eterna. Pensemos también en la santidad de Dios y en el castigo que merecemos. Y después deleitémonos en el gran perdón que tenemos en el Hijo Eterno, en la justicia con que Él nos ha provisto y en los beneficios que fluyen de esto. Fortalecidos así por el Espíritu Santo, presentémonos delante de Dios para rendirle el culto que Él merece. Como Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Terminemos en oración.